¿Cómo están? Colombia decide salir a las calles a través de cabildos abiertos y defender sus reformas sociales ante el bloqueo que emprende el Congreso. Hoy en el mapa vamos a analizar quiénes intentan frenar esta reforma laboral. Bienvenidos. Les proponemos desplegar para ello nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender de qué va esta propuesta social. Colombia, reforma laboral. Vamos a identificar en nuestro mapamundi con los colores de su bandera a Colombia. Hay que decir que en esta nación el Senado colombiano votó en contra de la consulta popular de la reforma laboral presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La votación, marcada por gritos y acusaciones de fraude, resultó en 49 votos en contra y 47 a favor. Una decisión que impide que la ciudadanía vote en la consulta popular y debido a la falta de tiempo podría llevar a que la reforma quedara archivada. Hay que decir que el 20 de mayo de 2025 la Comisión Cuarta del Senado decidió no archivar la iniciativa de reforma laboral, permitiendo un análisis y debate adicional. Se espera un nuevo borrador para este 27 de mayo, donde va a ser nuevamente radicada en la Cámara del Senado y que lleguen a un acuerdo para aprobar la misma. Paralelamente, el gobierno ha presentado una segunda versión de esta consulta popular que incluye 16 preguntas, 12 originales más 4 adicionales, todas ellas relacionadas con la reforma laboral y temas de salud. Esta consulta busca permitir a los ciudadanos colombianos votar sobre aspectos claves de la reforma con una fecha límite para su aprobación en el Senado establecida para dentro de un mes desde su presentación. Pero, ¿qué contempla esta reforma? Vamos a revisar algunos puntos claves. La reforma propone aumentar las horas que los empleadores deben pagar con cargo nocturno y elevarse el sobrepeso del trabajo en festivos y dominicales del 75% al 100%. Busca extender la licencia de paternidad y otorgar licencias para mujeres con ciclos menstruales incapacitantes. Los practicantes y aprendices tendrían contratos a término fijo con derecho a prestaciones sociales, reemplazando el actual. Esto podría mejorar la remuneración y beneficios de los estudiantes en prácticas. La reforma también reconoce la relación laboral entre las plataformas digitales de reparto y sus trabajadores, otorgándoles derechos laborales y de seguridad social. La reforma busca que el contrato término indefinido sea la norma general, limitando los contratos a término fijo y por obra o labor de situaciones estrictamente temporales. Esta medida pretende también brindar mayor estabilidad laboral a los trabajadores. Además, plantea aumentar el monto de las indemnizaciones para desalentar los despidos injustificados y promover la estabilidad en el empleo. En síntesis, estamos hablando de quizás una nueva versión de una reforma laboral y por un trabajo por el cambio, como así la ha titulado, y lo vemos ahí en esa imagen de nuestro mapa. ¿Qué implica todo esto? Lo analizamos hoy en el mapa. Vamos a recibir en primera instancia a Héctor Zuluaga. Nos acompaña en directo desde Colombia, es docente y investigador. Qué placer tenerlo en el mapa. ¿Cómo está? Bienvenido, Héctor. Hola, muchas gracias a ti y a Telesur por este espacio para el análisis. Si nosotros vemos en nuestro mapa datos claves para poder entender que esta reforma prácticamente es una especie de revolución para mejorar no solamente a la clase trabajadora, sino sobre todo a sus derechos. ¿Por qué se oponen a este tipo de reformas? Y la gran pregunta es, ¿quiénes están detrás de boicotear estas reformas para Colombia? Hay unos sectores que fundamentalmente están representados en el Congreso de la República. Uno de ellos son las EPS, que son empresas que operan el sistema de salud en Colombia. Y lo que han hecho es llegar a tal punto que incluso, como lo ha denunciado el hoy ministro de Salud, han llegado a robarse del dinero público de la salud de los colombianos 30 billones de pesos. Es decir, casi una cuarta parte del presupuesto nacional desde que este sistema de salud ha venido operando. Cosas como que una empresa de salud son empresas, no son realmente pues como ningún tipo de garantía que opere en el sistema de salud como un derecho fundamental, buscan es ganancias. Salud Cop, por ejemplo, se declaró en quiebra y después apareció fundando un banco. Esto nos deja en evidencia cómo es que opera hoy el sistema de salud en Colombia y lo que se trata de hacer desde este primer gobierno del cambio, como ha sido la propuesta del presidente Gustavo Petro en su reforma a la salud, es que la salud vuelva a ser
un derecho fundamental como lo es el trabajo, incluso del mismo trabajador de la salud, los enfermeros, los doctores, los cirujanos, que durante la pandemia y como lo decías tú, fueron explotados y hoy han sido olvidados. Una de las preguntas precisamente también lo que busca es reivindicar el trabajo digno de los empleados, incluso de la salud, que han sido maltratados y que han sido casi prácticamente esclavizados por estas empresas prestadoras de servicios de salud como lo son las EPS en Colombia y el sistema de salud que opera en este país. Ahora, en medio de todo este contexto, hemos visto que se va a radicar nuevamente esta solicitud ante un Congreso, pero con una llamada quizás o advertencia que hace el propio Ejecutivo. Esto podría convertirse en un termómetro para aquellos legisladores que puedan poner en riesgo también la continuidad de este proceso, digámoslo así, legislativo, porque una de las misiones de una asamblea es justamente sesionar o legislar de acuerdo al mandato del pueblo. ¿Se estaría desoyendo el clamor de la ciudadanía colombiana? ¿Cómo leerlo? Claro, estos sectores desde el Congreso que están tratando de legislar en contra del pueblo, en contra de los derechos fundamentales de los colombianos, esto se les va a convertir en un boomerang. Hay que ver y pues escuchar el discurso que da el presidente Gustavo Petro en Barranquilla, donde las grandes masas de pueblo y de barranquilleros y de personas que viven en la costa del país se movilizaron para respaldar la radicación de una nueva consulta y todo un proceso también de movilización del poder constituyente al que ha llamado el presidente, que seguramente en las elecciones del próximo año 2026 lo que harán es cobrarle a estas personas, al presidente del Congreso, al señor Efraín Cepeda, que haya hundido de manera fraudulenta la consulta popular y de que estén tratando de maniobrar y de querer sacar réditos políticos de la discusión de una reforma que tienen que dar en menos de 20 días y que no lo hicieron durante 3 años, que han llevado legislando, que han tratado el gobierno de conciliar, de cumplir con su plan de desarrollo como le prometió al pueblo colombiano, diciéndole hagamos acuerdos sobre lo fundamental, pero tenemos un Congreso que no aprueba la reforma a la salud, que no aprueba, aprueba parcialmente la reforma agraria, que están demorando un proceso como lo es la jurisdicción agraria rural y rural, que son parte también de las reformas que necesita el país para salir también de un histórico bache en el que las clases dominantes, unas clases dirigentes que se han apropiado del Estado y del gobierno, continúan operando en contra del pueblo colombiano. Es increíble que en un país los trabajadores no tengan horas extras porque el día se termina a las 10 de la noche y que incluso en términos, por ejemplo, de sectores laborales como los rurales, no se tenga hoy un derecho a la pensión. Los campesinos de un país cafetero que toda su vida generaron plusvalía, hoy no tienen un derecho digno a una pensión y esto esté atascado en el Congreso precisamente por esos sectores ricos cafeteros que se enriquecieron con la plusvalía generada por cientos de años por los trabajadores rurales, hoy no les quieran reconocer este derecho. Importantes los datos que suma nuestro invitado Héctor Zuluaga, que además tienen que ver con todo este paquete de reformas sociales que implementa el gobierno de Gustavo Petro, que trata de impulsar y que es frenado por las mismas fuerzas políticas de siempre. La gran pregunta que queda también sobre la mesa y que veremos después de la pausa es: ¿a quién apuntan? ¿En contra de la sociedad o de un gobierno? Gracias, Héctor, por tu tiempo, por habernos acompañado en el mapa, y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web que denomina Diario Red. Está titulando de la siguiente manera, y lo colocamos en la pantalla del mapa: El pueblo a las calles. Desde el primer día de su mandato, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha enfrentado desafíos difíciles de superar. El último episodio por la transformación del país suramericano pasa por el bloqueo del Senado a su propuesta de consulta popular para reformar el sistema laboral colombiano, uno de los más injustos del continente. Colombia se acerca a horas decisivas donde el pueblo enfrentará a sus verdugos para defender su derecho a decidir y remontar décadas de neoliberalismo que han sumado al país en la desigualdad y la violencia.
La defensa de la política de la vida, una novedosa narrativa en el contexto de las izquierdas latinoamericanas, se acerca a su punto de inflexión, donde se juega la trascendencia de un proyecto social o la venganza de una clase política que nunca imaginó que los humildes vencieran su yugo. Eso es lo que se juega hoy Colombia. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es el desarrollo de los cabildos que han sesionado la anterior semana, marcando también un punto de inflexión. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asistió a uno de los más grandes cabildos populares abiertos que se ha desarrollado en el Paseo Bolívar en Barranquilla, donde convocó el respaldo de las reformas sociales promovidas durante su gobierno y que han sido rechazadas en el Senado. Desde allí el mandatario aseguró que no es solo una reunión, sino una gran concentración del pueblo para impartir instrucciones y definir el rumbo de la nación. Y juntar, dijo, diferentes sectores sociales para discutir y respaldar las reformas laborales y de salud. Las organizaciones campesinas de los municipios del Departamento del Atlántico, sindicatos, docentes, movimientos sociales, se desplazaron hasta Barranquilla portando pancartas, pendones y banderas, participando así de esta jornada y tratando de hacer escuchar su voz al unísono. Para analizar este escenario nos acompaña Luis Alfonso Mena, quien es periodista. Hola, Luis Alfonso, gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Hola, Paola, gracias por la invitación. Luis Alfonso, ¿qué representa el desarrollo de estos cabildos abiertos que salen a defender su postura ante un Senado que ha decidido seguir aplicando políticas en beneficio de tan solo unos cuantos? Por un lado, los intereses económicos, pero también los intereses políticos. ¿Qué representa esto para el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, nos encontramos en el pleno proceso de intensificación de la lucha de clases. Una lucha de clases que es respondida por las oligarquías segregadoras, violentas, excluyentes de este país con odio de clase. Esa es la caracterización que yo hago del momento político actual en nuestro país. Y la intensificación de la lucha de clases implica que el pueblo siga en las calles. No es de ahora que el pueblo ha estado en las calles. Desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, el pueblo se ha movilizado en más de 15 grandes jornadas nacionales en respaldo al gobierno, en respaldo a las reformas sociales, en respaldo a las iniciativas populares y contra el entrabamiento, el sabotaje y los zarpazos que da la oligarquía desde diferentes instituciones. Lo que estamos viviendo es no solamente un zarpazo del órgano legislativo, específicamente de la Cámara Alta del Senado, no, también lo estamos viviendo desde las altas corporaciones, porque no olvidemos que fue la Corte Suprema de Justicia la que extrañamente en los momentos en que se convocaba todo este debate sobre la votación de la consulta del Senado, deja en libertad a una persona, a un senador del uribismo que está siendo procesado en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema, perdón, por presunta corrupción, lo deja libre para que vaya y lo reciban de nuevo en el Senado y sufrague, vote. Es inaudito, esa es la caricatura de las élites en este país. Necesitaron del voto de una persona sub judice sometida a un proceso judicial en la Corte Suprema para que fuera a ayudarles a ganar el hundimiento de la consulta. Y entonces el presidente Gustavo Petro dice, no hay otra alternativa frente al sabotaje institucional, frente a este golpe que se está dando, sino de llamar al pueblo a los cabildos populares. Los cabildos son mecanismos de participación establecidos en la Constitución Política Colombiana, como la consulta, como la iniciativa legislativa, como la posibilidad de convocar una constituyente, como los referendos, como los plebiscitos. Y en ese sentido tienen el carácter de que se reúnen masivamente las comunidades y las conclusiones de esas grandes asambleas populares pues son de obligatorio cumplimiento. Estamos en un momento crucial
de la lucha popular en nuestro país, y el presidente, destaco esto, Paola, sí, y con esto termino, le delegó a la Coordinadora de Organizaciones Populares y Sociales la dirección de la respuesta a ese sabotaje de las oligarquías desde las diferentes ramas del poder. Ahora, Luis, con todo este escenario que tú planteas, no puedo dejar de preguntarte, ¿cuál es el objetivo central? ¿Lograr que la gente tenga todo un descontento y una desmoralización para que no exista un nuevo gobierno progresista en Colombia? El objetivo siempre ha sido derrocar a la izquierda, si lo puedo denominar así, en Colombia, con el rechazo de estas reformas, que el país no logre tener un desarrollo más allá de lo que siempre ha conocido durante años con la implementación de políticas neoliberales. ¿A qué realmente apunta este sector? Hay varios objetivos de las mayorías de la oligarquía en el Senado y en la Cámara de Representantes. El primer objetivo es obedecer, es satisfacer los intereses de los grandes pulpos económicos, de los grandes empresarios, de los grandes terratenientes, de los grandes inversores y el capital financiero parasitario ligado con el imperio estadounidense. Ese es el primer objetivo. Satisfacer los intereses de esos grandes pulpos, de esos 5 o 6 grandes pulpos económicos que son los verdaderos patronos de los senadores y representantes en la Cámara y en el Senado. Ese es el primer gran objetivo. Y para eso maniobraron para revivir la reforma laboral, mandarla a otra comisión, y allá en la comisión cuarta, dirigida por una señora que fue una de las artífices de toda esta patraña para hundir la consulta popular, y allá están volviendo la reforma un Frankenstein. La están desfigurando, la están desvirtuando, y de ahí no se espera que salga nada positivo. Por eso el presidente insiste en la consulta 2.0 con 4 preguntas sobre salud agregadas. Pero un segundo objetivo de la oligarquía con esta ofensiva contra las reformas del presidente Gustavo Petro es evitar que el progresismo vuelva a la presidencia y obtenga una mayoría importante, o por lo menos una gran votación para el Senado y para la Cámara de Representantes. Es decir, ese es un objetivo a mediano plazo, hacia marzo del próximo año, en las elecciones legislativas de 2026. Y un objetivo estratégico de largo plazo es cercenar, es cortar de raíz cualquier posibilidad de que la izquierda vuelva a gobernar en Colombia. Y eso también es clave, lo que nos manifiesta nuestro invitado Luis Alfonso Mena. Luis Alfonso, te propongo revisar nuestra leyenda para poder entender también este otro escenario que tiene que ver más con geopolítica. Mauricio Claver Carón es el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, y esto es lo que pronunciaba al momento de conocer que Colombia quiere adherirse a la Franja y la Ruta de la Seda con China. El acercamiento al presidente Petro con China es una gran oportunidad para las rosas de Ecuador y el café de Centroamérica, decía durante sus polémicas declaraciones. Luis Alfonso, Estados Unidos, como siempre, apunta en esta confrontación directa que mantiene con el gigante asiático. En esta ecuación, Colombia, que decide adherirse a la Franja y Ruta de la Seda, lo dio a conocer el propio presidente Gustavo Petro, pero Estados Unidos marca sus líneas de acción. Esto tiene que ver también con el relacionamiento que mantiene el país, quizás con organismos económicos como el Banco Mundial. ¿Qué hay detrás de todo este movimiento? ¿Por qué ensañarse con un país en medio de adversarios internacionales? Porque Estados Unidos quiere imponer sus decisiones a los países de Sudamérica y de Centroamérica, creyendo que seguimos siendo el patio trasero del imperio, y está muy equivocado. En el caso colombiano, el presidente Gustavo Petro asume una posición erguida, enhiesta, de independencia, de soberanía, y dice: vamos a dialogar con todos los países, pero en pie de igualdad, de tú a tú. Y sin importar lo que diga Estados Unidos, fue como presidente, además de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, a presidir el foro China-CELAC en Pekín, y allí al mismo tiempo hizo una serie de contactos bilaterales Colombia-China para adherirse a la Franja o Ruta de la Seda, que es un programa fundamental para diversificar y para entrar en el terreno de la multilateralidad, no solo económica y comercial, sino política, de gran importancia. De modo que esta coyuntura también está poniendo en evidencia que hay urgencia de enfrentar los poderes imperiales
con una posición de carácter de soberanía como la que está presentando el presidente Gustavo Petro, y obviamente las élites oligárquicas apátridas de nuestro país, los grandes gremios, Brookman Master de la ANDI, del gremio de los empresarios, los de la SAE, los de FENALCO, es decir, los comerciantes y los terratenientes, pues han salido a lanzar toda clase de infundios para tratar de generar y de contribuir al clima de deslegitimación del gobierno en todo ese proceso que hemos venido denunciando de golpe desde los gremios, desde los medios de comunicación, desde las altas cortes y desde el Congreso contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es una ofensiva que han desatado en muchos otros países con gobiernos de izquierda y progresistas que estamos viviendo en Colombia y que esperamos enfrentar otra vez con el pueblo en las calles, con el pueblo movilizado y con el gran paro nacional del 28 y 29 de mayo en toda Colombia. Datos importantes que proporciona el periodista Luis Alfonso Mena, a quien agradecemos por atender nuestra llamada. Gracias por compartir su análisis y también datos periodísticos en este programa en Telesur. Buenos días. Vamos nosotros a finalizar el programa y lo hacemos con nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Derechos. La defensa de la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro está enfocada en defender el proyecto de ley nuevamente radicado ante el Congreso. Busca recuperar los derechos laborales de todos los colombianos que trabajan cada día por un mejor país, dignificando el trabajo y los beneficios de toda clase trabajadora, modernizando la normativa laboral en esa nación, pero sobre todo también dejando de lado años de medidas neoliberales. 2. Cabildos. En defensa del Estado de estas reformas se ha visto la fuerza en los cabildos populares a lo largo y ancho de toda Colombia. Ciudades como Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Pasto, Montería y Piales, entre otras, han sido testigos de eventos que contaron con una masiva presencia también de las comunidades, promoviendo una consulta popular que recoja las demandas laborales de todos los sectores y que podría leerse también como un termómetro castigo para aquellos legisladores que se han prestado a esas élites, a esos emporios económicos y políticos para tratar de frenar estas reformas sociales en Colombia. 3. Ruta de la Seda. La adhesión de Colombia a la iniciativa de China de la Franja y Ruta de la Seda supone una serie de retos diplomáticos y también de cooperación internacional. Esto está generando también presión por parte de sectores ligados a los intereses de Estados Unidos. Colombia quiere seguir garantizando el desarrollo en materia de infraestructura, principalmente de transporte, y esa transición energética y tecnológica que tanto le hace falta al mundo. Hasta la fecha, recordemos que ya se suman cerca de 140 países y regiones de Asia y África, Europa y América Latina. Y Colombia, por supuesto, no quiere quedar por fuera. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.